En este video voy a hablarles de 3 razones por las que no tienes rumbo en la vida. Antes de empezar quisiera decirles que yo he estado en esa situación en la que me sentía perdido, en el que no veía una luz, en el que me sentía en la oscuridad. Al momento de pasar por esa situación me di cuenta de que era una situación que no quería repetir y eso me movió a entender qué había pasado, cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer para que esa situación no se repita, porque prácticamente no veía ese camino y eso me llevó a entender muchas cosas que ahorita les quisiera compartir. Y en este video voy a explicarles 3 razones por las que yo veo desde mi perspectiva de ahora qué es lo que me mantenía en esa situación en la que me sentía perdido. Y la primera razón que quiero compartirles es pensar en el pasado. Cuando nosotros pensamos en el pasado, es prácticamente nosotros estamos reviviendo todo el tiempo esas emociones, esos pensamientos, esas acciones que nos hacen actuar de una manera. Recordemos que el cerebro no diferencia entre el pensar y el estar pasando ahorita mismo. Para el cerebro es igual. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando en el pasado, estamos activando esos mismos neurotransmisores, estamos activando esas mismas conexiones que nos hacen sentir de una manera, y cuando nosotros sentimos de una manera, estamos haciendo de una manera, y eso es lo que nos mantiene en ese ciclo repetitivo en el que muchas veces no salimos, porque todo el tiempo estamos viviendo las mismas circunstancias, viviendo esas mismas experiencias y no cambiamos esas sensaciones, y es lo que nos mantiene haciendo la misma cosa y teniendo los mismos resultados. Recordemos que nosotros somos el constructo de pensar, sentir y hacer, pero si nosotros estamos todo el tiempo sintiendo lo mismo, obtendremos siempre esos mismos resultados. Es por eso que tenemos que tener cuidado en qué es lo que estamos pensando nosotros mismos. Muchas veces nosotros pensamos que el pensar en el pasado, pensamos que no tienen efecto en nuestro presente, ¿verdad? Pero todo lo contrario, nosotros somos el resultado de lo que sentimos la mayor parte del tiempo. Así que si nosotros estamos todo el tiempo sintiendo angustia, enojo, miedo y todas esas emociones negativas, vamos a estar experimentando esas mismas cosas en nuestra realidad, y nuestra realidad solamente expresará todo eso que nosotros estamos sintiendo. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué nuestra realidad es la misma, o por qué estamos en esta situación, o por qué me está pasando eso, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los mismos que estamos creando eso a través de todo el tiempo estar pensando en el pasado. Y muchas veces tenemos que tener cuidado porque ni siquiera muchas veces somos conscientes de esas emociones. Punto número 2 es no sabemos quiénes somos. Como hemos pasado todas esas cosas, como hemos experimentado tantas cosas en el pasado, han creado una perspectiva de nosotros. Nos han hecho pensar que nosotros somos de una manera, que debemos ser de una manera, que nos merecemos de una manera, vamos a tener ciertas cosas, y nos limitamos nosotros mismos ante todas esas circunstancias y los aprendizajes y nuestro entorno que hemos vivido en el pasado. Como les decía en el punto anterior, si no libramos todo eso, no sabremos quiénes somos. Lo que somos nosotros somos más allá de lo que nuestra historia dice, nuestro entorno decía, o lo que tú has pensado, lo que los demás te han dicho, o lo que tú incluso mismo has llegado a la conclusión. Como seres humanos nosotros tenemos ese ser. Ese ser es mucho más allá de lo que nos han dicho, es mucho más allá de lo que tus pensamientos te han hecho creer. Está más allá de lo que nosotros mismos pensamos. Es entender de que cada uno de nosotros tiene grandes dones, grandes talentos, grandes pasiones, grandes sueños, grandes cosas que tiene en su interior que muchas veces ni siquiera somos capaces nosotros de imaginar, pero están ahí, y está en ti descubrir cada una de esas cosas. Está en ti averiguar qué es lo que realmente tú quieres, qué es lo que te mueve, qué es lo que te hace sentir vivo. Cuando tú logres, te va a hacer sentir que tienes un propósito, y eso es lo que realmente nosotros somos, ese ser interno. La mayoría de las personas se pasan la vida siguiendo lo que dicen las otras personas, haciendo caso a lo que le dice el entorno, viendo afuera lo que tienen otras personas y queriendo, pensando de que eso, cuando lo logren, cuando tenga eso, lo va a hacer sentir bien. Pero no es así. De entender de que cada una de las personas somos únicos. Cada una de las cosas que tú quieres es único, y es lo que tú necesitas averiguar, porque eso es lo que a ti te va a hacer sentir bien. Es por eso que se dice que cada persona tiene una perspectiva de lo que es el éxito, porque cada persona tiene una diferente historia, un diferente entorno, diferentes dones, diferentes cosas que los hacen únicos, pero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que hacernos las preguntas indicadas para saber qué es lo que ese ser quiere. ¿Qué es lo que mi ser quiere? ¿Qué es lo que en realidad yo vine a hacer en este mundo? ¿Por qué hago esas cosas? Y punto número 3, aquí viene el punto en el que nosotros, tras haber
trabajado esos traumas del pasado, esos aprendizajes negativos del pasado, y sabiendo quiénes somos y cuáles son las cosas que nosotros tenemos en nuestro ser, es ahora entender y saber qué queremos de este mundo, qué es lo que en realidad deseamos, hacia dónde queremos movernos, qué es lo que cuando tú lo logres te va a hacer sentir bien, exitoso, vida valió la pena. Saber lo que queremos nos da dirección. Cuando yo estaba en esa situación en la que me sentía perdido, en el que no veía un futuro, en el que me sentía en la oscuridad y el que no veía salida, entender esto, saber hacia dónde voy, es que mi vida dio un giro enorme, porque ahora me hizo ver o me hizo darme cuenta de que yo puedo ir hacia allá. Es como que me dio rumbo y dio significado a mi vida. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero eso, quiero lo otro, quiero tal cosa, pero no tenemos claridad. Tenemos que tener claridad. Todas las personas en el mundo, si tú le preguntas, quieren cosas. No hay ninguna persona que no quiera algo mejor. Pero tenemos que tener en cuenta de que ese ser tiene que decidir, ese ser interno, qué es lo que ese ser quiere. Imagínate que tú trabajas tanto en algo y sigues trabajando y te das cuenta cuando lo logres que no es lo que tú querías. ¿Cómo crees que te sentirías? Pero cuando tú sabes desde tu ser y eso es lo que tú quieres, ahora experimentamos ese sentimiento de éxito. Hay personas que se pasan toda su vida construyendo algo pensando que cuando logren eso la va a hacer sentir bien, pero hay muchas personas que llegan a eso y se deprimen y no se sienten bien porque no era lo que su ser de verdad quería. Cuando tú quieres lo que tu ser de verdad quiere, es que haces las cosas bien, no por lo que otras personas digan, sino por lo que tú de verdad quieres. Muchas gracias por llegar hasta el final. Ahorita mismo estoy en un proceso en el que estoy buscando trabajar con solamente 5 personas. Si te gustaría que nosotros trabajemos esto para encontrar tu camino con propósito, reserva una llamada gratuita aquí abajo, en el que te ayudaré a ver cómo está tu situación, qué es lo que puedes mejorar, si te puedo ayudar. Voy a ser muy honesto contigo. Esto es lo que a mí me ayudó a encontrar ese camino con propósito, porque estuve ahí y sé que se siente estar sin ningún rumbo, estar perdido. Si estás interesado, puedes reservar esa llamada. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente video.